Estás escuchando Así las Cosas. Cuando activamos el botón dijimos este sacrificio nos va a permitir continuar con la agenda de reactivación de todas las actividades económicas. Dijimos que íbamos a privilegiar desde cuando se hizo el botón en la etapa posterior las actividades al aire libre. Dijimos, por recomendación de la Mesa de Reactivación Económica y por consenso de la Mesa de Salud, que a partir de esta etapa lo que íbamos a privilegiar era controlar los aforos. Así las cosas. Bueno, son las 8 de la mañana con 10 minutos. Tenemos en la línea telefónica al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, buenos días, te saluda Gabriela. Hola, Gabriela, Javier, buenos días, gusto saludarlos. Igualmente. Oye, gobernador, ayer que aterrizábamos acá en Guadalajara me llamó muchísimo la atención. Llegué más o menos como 6 y cachito de la tarde y del aeropuerto al hotel donde nos estábamos quedando, además un tráfico tremendo, como si estuviéramos ya en una normalidad. Me acordaba yo de otros tiempos. Yo vengo muy seguido a Guadalajara y me acordaba de otros tiempos, pero pareciera que pues la gente volcada en las calles, gobernador. Bueno, pues Jalisco está recuperando su actividad económica. Hay que entender, Gabriela, que estamos ya con el 95% prácticamente de nuestra economía en operación. Lo que hemos hecho en Jalisco es entender que tenemos que adaptarnos a convivir con el riesgo, que tenemos que desarrollar mecanismos que nos permitan cuando sea necesario parar. Eso fue lo que hicimos con el botón de emergencia, pero no podemos detener la actividad económica porque, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la manera de enfrentar los meses que nos quedan de la pandemia antes de la llegada de la vacuna, pues no es convocando a la gente a encerrarse en su casa. Esa medida tuvo un propósito, tuvo un sentido, pero hoy ya no puede ser esa la ruta. Entonces lo que hemos hecho acá es apostarle precisamente a una política de seguimiento epidemiológico mucho más profunda, a aplicar más pruebas, a convocar la responsabilidad individual, a pedirle a los negocios, a las unidades económicas que apliquen sus protocolos e, insisto, a tener un mecanismo que cuando sea necesario se pueda utilizar para cortar cadena de contagios. Entonces sí, nuestra ciudad, nuestro estado están retomando su dinamismo, pero lo estamos haciendo, por supuesto, con cuidado y conscientes de que esta carrera no ha terminado. 95%, alcancé a escuchar bien, gobernador, 95% de la economía está activa ya otra vez, está abierta. Por supuesto, y Jalisco, a ver, Gabriel, lo hemos estado informando puntualmente. Jalisco es el segundo estado de todo el país que más ha aportado a la reactivación económica, por ejemplo, en generación de empleos. Te doy un dato para que más o menos entendamos de qué estamos hablando. Antes de que termine el año, el dato de inicio de noviembre nos dice que ya en esa fecha habíamos superado en 20% la inversión extranjera directa de todo el año anterior. Es decir, lo que hemos hecho acá es precisamente desarrollar todo un modelo y un plan para enfrentar la emergencia, que no solamente nos permite hoy, Gabriela, ser el tercer estado con la menor tasa de incidencia acumulada, el quinto estado con la menor tasa de mortalidad, sino que además somos un estado que ha logrado revertir la tendencia a la alza que se tuvo en las semanas de inicio de noviembre, finales de octubre, y hemos logrado estabilizar una vez más las condiciones para seguir dando pequeños pasos. Entonces, cuidando la salud y la vida, hemos podido también iniciar nuestra reactivación económica, y yo creo que es una gran noticia. ¿Qué tal, gobernador? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. Dice estabilizar condiciones, dice adaptarnos a convivir con el riesgo. Y la pregunta, gobernador, es ¿a qué costo? Dice esta estabilización de cuánto es. Estamos preocupados porque nosotros lo vemos en la Ciudad de México, el porcentaje de ocupación hospitalaria ya rebasa el 50% y también vemos las calles llenas. Respecto al número, respecto al color del semáforo, ¿cómo están en este momento en Jalisco? Pues sí, Javier, entiendo tu visión. En la Ciudad de México las cosas se ven distintas. No es casualidad y no me gusta usar las cifras de muertes porque es un tema muy complejo para poder establecer un parámetro de comparación, pero en la Ciudad de México, que tiene más o menos la misma población que Jalisco, tienen 3.2 veces más muertes que nosotros. Apenas en el corte de día de ayer, la Ciudad de México, con más o menos la misma población que nosotros, tenía más del doble de casos activos. Nosotros no hemos rebasado en ningún momento de la emergencia sanitaria ni el 30% de la ocupación hospitalaria. Hoy andamos en el 21%. Es decir, lo que no se puede es hacer una evaluación, con todo respeto lo digo, pensando que el país es una sola realidad. Cada estado hemos hecho las cosas diferentes. Miren, cuando nosotros hemos tomado medidas duras, cuando nosotros tomamos medidas antes que los demás estados, se nos criticaba igual, decían que éramos alarmistas, cuando cancelamos clases antes que el resto de los estados, cuando cancelamos, fíjense qué curioso, un partido de las Chivas, cuando en la Ciudad de México se celebraba el Festival Vive Latino. Nos dijeron alarmistas e incluso autoritarios cuando decidimos hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Nos dijeron también alarmistas cuando decidimos aplicar el botón de emergencia para
evitar que se salieran de control las cosas en el cierre del año, que es un momento en el que podemos recuperar mucho de lo que se perdió en materia económica. Es decir, cuando hemos tomado medidas duras, somos alarmistas. Y cuando damos pasos para adelante, pues se nos han echado encima diciendo, ¿por qué abrieron los cines? ¿Va a haber una hecatombe? Pues no pasó. ¿Por qué abrieron los centros comerciales? ¿Por qué se abrieron las playas? Por ejemplo, de Vallarta, decían que iba a pasar no sé cuántas cosas allá, y se ha controlado muy bien por una razón muy sencilla, Javier, y eso es lo que yo quiero explicar. En Jalisco hemos hecho reglas que se cumplen. Aquí las reglas no son para que las haga o las aplique el que quiera. Aquí se ha hecho un modelo que la gente ha adoptado y que ha asumido como responsabilidad individual, y lo hemos hecho muy bien. ¿Por qué Jalisco puede avanzar, Javier? ¿Por qué hemos hecho las cosas bien? Tan sencillo como eso. Gobernador, ¿cómo les fue ayer con lo del estadio? Hablando precisamente de aperturas, con lo del estadio. Al final entraron, entiendo que un poco más de 3,000 personas, ¿no? Pero no tengo el dato final, pero entraron 3,000 y cacho, ¿no? Más o menos entraron. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintió? Porque además de que ganaron las Chivas, eso queda claro, pero ¿cómo les fue con la gente? No, por supuesto que nos da mucho gusto el resultado, pero ese no era el reto importante desde la perspectiva del gobierno. El reto era ver cómo operaba un modelo que justamente lo que busca es ir dando esos pequeños pasos de ensayo inclusive, para ver cómo logramos, por cierto, en un espacio al aire libre, que es un factor que disminuye de manera importante el riesgo, cómo logramos establecer protocolos para ir atendiendo eventos de mayor tamaño. El día de ayer el protocolo salió, me atrevo a decirlo, perfecto. No había gente en el estadio sin cubrebocas, no había gente que violentara los principios de sana distancia, se aplicaron pruebas al ingreso del estadio, se hizo todo un esquema y un diseño y una plataforma para hacer el seguimiento epidemiológico. Es decir, hoy sabemos quiénes fueron al estadio, en dónde se sentaron, y vamos a poder darle seguimiento a cualquier caso o contagio que se pudiera haber dado. Es decir, se hicieron las cosas bien, y esa es la diferencia. No podemos seguir pensando en la parálisis. Lo que tenemos que entender, insisto, yo voy a defender esa idea permanentemente, tenemos que entender cómo vamos a poder seguir avanzando poco a poco y con cuidado, con capacidad para detenernos si es necesario, mientras llegue la vacuna. Entonces creo que ayer fue un ejercicio piloto exitoso, la gente hizo un gran trabajo, se comportaron de veras con mucha responsabilidad y seriedad, y bueno, pues además ganaron las Chivas, ¿qué te puedo decir? Bueno, está bien. Esa parte final la dejamos ahí nada más, pero sí, sin lugar a dudas también está esto, lo que sucedió en el estadio. Hay que decir que, sí, muchos, yo incluida, pues decíamos, bueno, pero qué necesidad hay de tener a gente, digamos, allí aglomerada, pero bueno, si los protocolos van funcionando, hay que ir midiendo. Estamos ahorita transmitiendo desde el Palacio de la Cultura y los Congresos, aquí desde Palco, gobernador, y bueno, también la pregunta sería, por ejemplo, para otro tipo de recintos, para otro tipo, en este caso, recintos culturales o demás asuntos, ¿qué tienes previsto, digamos, para las próximas semanas, para los próximos meses? Entiendo que tiene que ver también con cómo evolucione la pandemia aquí en Jalisco, pero ¿qué tienen previsto para ir abriendo también otros espacios? Bueno, estamos analizándolo, sobre todo se ha privilegiado el criterio de que tengan primero salida las actividades que estaban detenidas en espacios abiertos, por ejemplo. Al aire libre. Exacto, ese es un factor fundamental para disminuir riesgo. Ya en Jalisco, por ejemplo, el fin de semana operó la vía recreativa, y bueno, pues vamos a ir poco a poco. Sí está en la agenda el tema de eventos, pero lo estamos haciendo con mucho cuidado por el factor de puerta cerrada. Mira, hace 4 semanas se hizo aquí en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, el examen de residencia médica con más de 6,000 jóvenes que hicieron su examen. Es decir, más personas que las que fueron ayer al estadio en un espacio cerrado. Pero como se aplicaron bien los protocolos, como se siguieron bien todas las medidas, no hubo ningún problema con la realización del evento. Entonces, creo que esa tiene que ser la lógica con la que empecemos a revisar los demás temas. Sí, el tema cultural, cuando se piensa en agenda de espectáculos o, por ejemplo, de agenda deportiva o incluso en actividades relacionadas con el ocio, todos pensamos eso, tú lo decías bien, se corre el riesgo de decir, bueno, ¿qué necesidad hay de abrir un estadio? Lo que se nos olvida a veces, lo que se nos olvida a veces es que detrás de esas actividades que parecen recreativas, también hay un montón de fuentes de empleo y de derrama económica que tienen que ver con la recuperación de la economía de nuestro estado. Es decir, cuando decidimos abrir los cines, pues decían, bueno, ¿por qué ir a los cines? Bueno, porque detrás de los cines hay miles de fuentes de empleos en nuestra ciudad que estaban en riesgo de perderse. Entonces, esa tensión que se genera entre el cuidado de la salud y la economía, pues es justamente con lo que estamos lidiando todos los gobiernos en el mundo. Ninguno tenemos una solución mágica, estamos haciendo ejercicios
pues diría de ensayo literalmente, sí, de prueba y tratando de irnos con cuidado, y si algo se tiene que corregir, pues por supuesto estamos listos para hacerlo. A ver, gobernador, esto abre la ventana a la pregunta, por supuesto, de qué pasaría si no tenemos el turbante, pero si las Chivas siguen avanzando en este torneo, pasan a la siguiente ronda, prácticamente ya sería una decisión de parte del gobierno estatal de decir sí, va a seguir abierto el estadio, incluso con mayor capacidad. ¿Esa es la puerta que se abre después del día de ayer? No, Javier, no estaría yo pensando en esa lógica de mayor capacidad. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, lo que no podemos es desbordarnos en optimismo, porque eso sí sería un error. O sea, así como yo defiendo la idea de que la aplicación del botón de emergencia, y lo presentó ayer la Universidad de Guadalajara, ojalá lo puedan revisar en una oportunidad que tengan, el balance que hizo la Universidad de Guadalajara sobre la medida que hicimos de aplicación del botón de emergencia, cómo impactó en la reducción en el cambio de tendencia en el comportamiento del virus. Pero en la medida que yo he dicho que con eso ganamos margen de maniobra, tampoco estoy diciendo que ya podemos echar campanas al vuelo. Es decir, el programa de apertura del estadio fue un programa piloto. Seguramente, como cada semana en la Mesa de Salud, vamos a evaluar los resultados y vamos a procesar las decisiones que se tengan que tomar al respecto, pero de inicio no podemos estar pensando en la lógica de ya lo hicimos muy bien y vámonos ahora sí a llenar el estadio. Sí. Esa no es la lógica. Entonces, también hay que recordar que cada decisión que se toma, pues no la tomo yo, la toma la Mesa de Salud. Inclusive la decisión del estadio fue una mesa que se tomó en un espacio donde están los especialistas de la Universidad de Guadalajara, del TEC de Monterrey, de instituciones públicas y privadas. Es decir, pues no es un asunto de mi pasión por el fútbol. Yo inclusive ayer decidí mejor quedarme en la casa para evitar jaloneos, simple y sencillamente porque lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos poniendo a prueba modelos de operación que nos permitan seguir reactivando actividades económicas. Vamos a evaluarlo el estadio, pero no con ese ánimo que mencionas. Las escuelas, gobernador, ¿qué han pensado sobre el tema de las escuelas? Ese es el gran tema, Gabriela. A partir de la semana próxima tenemos ya preparado todo un planteamiento para tomar decisiones. Nosotros vamos a generar, o estamos tratando de generar condiciones para que se pueda dar el regreso hacia finales del mes de enero. Estamos preparándonos para eso. No podemos seguir haciéndoles este daño a los niños en términos de su salud mental, en términos de sus procesos de aprendizaje. Es decir, ese sí es un tema de extrema urgencia y tenemos que ver cómo hacerlo. Lo vamos a hacer platicando con el magisterio, con coordinación con la Federación. También es un tema en el que vamos a tener que establecer puentes con la Secretaría de Educación. Es decir, así como aquí hemos hecho una estrategia diría independiente de lo que ha sido la política federal para enfrentar la emergencia, en el tema educativo se ha mantenido una comunicación cercana con el secretario Moctezuma y espero que podamos ponernos de acuerdo, pero yo soy de los que van a defender la idea de que no podemos seguir teniendo a los niños sin ir a las aulas, aunque sea de manera gradual y aunque sea poco a poco. Me imagino que estarían pensando, porque este es el debate que también se está dando en todas las ciudades del mundo en donde la pandemia ha pegado tan fuerte, me imagino que también están pensando, ahorita dices de manera gradual, no sé, tal vez los más pequeños, digamos como los niños que necesitan entrar más rápido. Platicábamos hace poco con el rector de la UNAM, con el doctor Enrique Grau, y nos decía, a mí me urge que entren, por ejemplo, los de primer semestre, que ni siquiera se han visto, claro, que no han conocido la universidad, que nunca se han visto a los ojos, ¿no? Han pensado, imagino también ustedes aquí, esta gradualidad también tiene que ver no solamente con la cantidad de niños que pueden regresar o jóvenes, sino también con grados escolares, ¿no? Sí, estamos haciendo, te decía, un planteamiento muy, muy completo que vamos a presentar la semana próxima, Gabriela, el que incluye, por ejemplo, el seguimiento en términos de evaluación médica de todas nuestras maestras y maestros. Estamos sí pensando en días específicos en los que vaya determinados partes de los grupos. Es decir, se va a hacer todo un modelo, inclusive con criterios de diferenciación territorial. Es decir, habrá municipios en los que por las condiciones y las circunstancias se pueda dar ya un regreso con medidas menos duras o con mayor margen de maniobra que en otros municipios. Sí. Entonces, estamos adaptando el proyecto. Yo creo que lo tenemos listo, espero, la semana próxima. Bueno, para conocerlo, por supuesto, de inmediato, claro. Risco. Y bueno, pues el gobernador decía coordinación con la Federación, y acotabas bien y decías, al menos con la Secretaría de Educación Pública ha habido diálogo. Lo pregunto ahora en el tema que ha sido bastante espinoso, el tema del presupuesto. ¿Se ha avanzado? ¿Han tenido pláticas desde Jalisco con el secretario de Hacienda, con los responsables del dinero? Bueno, pues nuestros equipos técnicos mantienen siempre comunicación, Javier, con las áreas también, digamos, operativas de la Secretaría de Hacienda, pero pues no se ha resuelto nada. Estamos donde
Dejamos las cosas después de la aprobación del presupuesto en el Congreso. La afectación a Jalisco es de 9,200 millones de pesos. Lo demostramos ya con documentos en mano para que no digan que son inventos nuestros. Ahí están los documentos y estoy listo para debatir con quien sea, para demostrar el tamaño de golpe que se le dio a las finanzas de nuestro Estado y a las de todos los estados del país. En realidad, lo que nosotros hemos dicho es que el modelo de presupuesto que fue aprobado es un modelo que concentra recursos, que lastima el federalismo y que sobre todo pues genera muchísimo margen de discrecionalidad para tomar decisiones sobre cómo se usa el dinero de los mexicanos. Entonces, vamos a seguir en la batalla. Yo ya presenté la controversia constitucional en específico sobre el tema de fideicomisos. La van a hacer, creo que el día de hoy, algunos colegas gobernadores de la Alianza también. En fin, pues vamos a seguir dando la batalla y, por supuesto, pues en espera de ver si en algún momento se da la reunión con el señor presidente de la República. Sí. Gobernador, rápidamente para terminar, reviso la prensa local, reviso algunos de los diarios acá de Jalisco y se resalta de manera especial una nota que son de estas notas terribles que siempre son dolorosas. Dice: lidera Jalisco hallazgo de cuerpos en fosas, que esto es algo que viene arrastrándose, por supuesto, de muchos años atrás, pero esto, en fin, dice aquí el informador, por ejemplo, fosas de Jalisco, las más grandes de México, y esto es parte de lo que se ha dado a conocer también desde la Comisión de Búsqueda de Personas en nuestro país. ¿Cómo lo estás abordando esto, gobernador? Que sabemos que es un tema, insisto, que viene mucho tiempo atrás, pero que ahí está presente. Pues con mucha seriedad, porque el tema es sin duda uno de los de las agendas que más lastima a nuestro Estado. Es muy sencillo de explicar, Gabriela. Estamos encontrando esas fosas porque estamos buscando a los que nos faltan. Antes no se hacía este ejercicio, y también lo digo, ya no con ánimo de pleito ni de confrontación, pero pues le he expresado a Alejandro Encinas que seguir presentando estos informes cuando los estados, o la enorme mayoría de los estados de este país, no informan la verdad, pues es absurdo. Pues sí, comparan Jalisco con otros estados que están diciendo que no hay un problema en esta materia, y es como estar comparando peras con manzanas. Entonces, bueno, pues que México diga lo que quiere. Ellos obviamente construyen estas notas con otro propósito, porque son las notas que aparecen cuando pues también podríamos hablar de la propia información del Sistema Nacional de Seguridad, de lo bien que ha hecho Jalisco para enfrentar la violencia en nuestro estado. También somos el primer lugar en el combate de muchos delitos, y en este en específico, pues bueno, tenemos que seguir con ese compromiso. Yo lo que no voy a hacer es dejar de buscar a las personas que nos faltan en nuestro estado, y por supuesto que el tema de las fosas pues es un asunto doloroso, que debería de tomarse con un ánimo de verdaderamente resolver el fondo del problema, y no solamente pues estar presentando información con otro tipo de propósitos. Pero yo no puedo distraerme en esas lógicas. Lo que sí es que en el marco de mi informe de gobierno yo hice un informe especial del tema de desaparecidos. No es parte nada más de una cuartilla en el informe de gobierno, es un ejercicio en el que estamos concentrados y que pues nunca estaremos satisfechos del trabajo hecho. Es decir, este año lo que te puedo decir, Gabriela, es con datos en las manos, en Jalisco hay menos desaparecidos que el año pasado, hay más personas encontradas y hay más delincuentes detenidos y procesados y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada que en muchos años en Jalisco. Entonces estamos haciendo nuestra chamba, pero pues es una agenda compleja y en la que falta mucho por hacer. Bueno, estaremos atentos a lo que presenten del tema educativo, que en verdad nos importa y nos importa mucho, claro, cómo lo van a hacer en diferentes estados. Gracias, gobernador. Rosario, gracias a los dos y bienvenidos a su casa. Les mando un abrazo, para que la pasen bien. Muchas gracias. Es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Pues vamos a ver cómo le hacen con el tema educativo, que para mí sigue siendo el tema, el tema, por todo lo que implica, la verdad, en cuanto a lo que está sucediendo. Pero bueno. Sí, y el saldo final justamente, o el saldo, los resultados de esta apertura, dice, del 95% de descongelamiento de las actividades económicas del Estado, pues también en materia de COVID-19 lo veremos. No es algo que se pueda hacer el saldo al siguiente día o saberlo. Claro, no se puede medir en 3 segundos. Pues vamos a ver, la verdad. Si funciona esta estrategia. Yo insisto. Ahora, es cierto que, bueno, yo lo dije desde temprano, así como cuando llegué ayer aquí había un tráfico tremendo, lo mismo está pasando en la Ciudad de México y en muchos otros lugares. Vamos a ver si esta movilidad que hay en tantos lugares, si en realidad está o no afectando o va a afectar al COVID-19 en diferentes instancias. En fin, así las cosas. Por cierto, le preguntaron, ¿no? Mientras hablábamos, se ve que ahí nos andan monitoreando. Le preguntaron al presidente, ¿verdad? Algo de lo que estábamos diciendo aquí. Justamente del tema de la Alianza Federalista le estaban preguntando de las controversias constitucionales de la Alianza Federalista. El presidente respondió: están en su derecho de hacerlo, la autoridad competente lo va a resolver, es lo que dice